¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad quiero compartir unos minutos con usted sobre este tema que le traigo en pantalla. ¿Qué tanto hay de historicidad en los relatos de la Biblia? Tradicionalmente se nos enseña respecto a la Biblia de que es un libro o un conjunto de libros inspirados por Dios. Hay personas que creen que todo lo que la Biblia dice fue palabra inspirada por Dios. Obviamente, la Biblia es el libro sagrado dentro de lo que es el cristianismo. Como toda religión, tiene sus escrituras o su escritura o su libro sagrado. Si habláramos de la religión de los mormones, por ejemplo, los mormones tienen su Nuevo Testamento. Los mormones tienen su Nuevo Testamento, en donde ellos creen y dicen que estas palabras que están allí fueron escritas bajo revelación de un ángel a Joseph Smith, el fundador de esta religión. Si nos vamos, por ejemplo, al Islam, vamos a ver el Corán, en donde se cree y se dice que fueron palabras reveladas por el ángel Gabriel al profeta Mahoma. De esta manera podemos darnos cuenta de que las religiones tienen su escritura, tienen sus creencias, tienen su fundamento, basados no muchas veces en la realidad, en un hecho histórico que haya sucedido en algún momento de la historia. Y me atrevo a decir esto porque casi siempre estas experiencias son de manera personal. Nunca hay testigo como para que pueda testificar y confirmar. De hecho, la historia misma no consigue fundamentos o prueba para poder confirmar de que haya sido real, de que haya sucedido en un momento dado de la historia. La Biblia, como un libro o conjunto de libros sagrado dentro de el cristianismo, esto abarca todo lo que es el catolicismo, obviamente, y las miles y miles de denominaciones cristianas que existen. Yo quiero tratar este tema enfocado principalmente en lo que es el personaje de Abraham, el personaje de Jacob, de Isaac, de esta ciudad que es la ciudad de Judá, Jerusalén, Israel. Quiero darle a usted o mencionarle más bien algunos puntos específicos y vamos a ver qué tanto hay de historicidad en estos personajes mencionados, en las grandes hazañas, por ejemplo, que la Biblia registra. Vamos a ver. Yo tomé una parte de un gran libro conocido como La Biblia Desenterrada. Este libro escrito por el doctor y arqueólogo Israel Finkelstein. Quiero compartir con usted algunas expresiones o algunas confirmaciones que da el doctor arqueólogo Israel Finkelstein en este su libro. Él comienza hablando acerca de el doctor Martin Noth, un gran biblista alemán. Dice que el biblista alemán Martin Noth sostuvo hace tiempo que las informaciones sobre los primeros tiempos de la existencia de Israel
como los relatos de los patriarcas, el Éxodo y las andanzas por el Sinaí, no fueron compuestas en origen como una epopeya única. Según su teoría, la teoría de Martin Knott, eran tradiciones distintas de tribus particulares reunidas en una narración conjunta al servicio de la causa de la unificación política de la población israelita, dispersa y heterogénea. Mire qué importante. Yo quiero que usted preste atención y escuche bien. A usted que se interesa en conocer los relatos bíblicos, dice que estos relatos, como los de los patriarcas, el relato del Éxodo, que ya hemos hablado de esto en nuestro canal de YouTube, y sus andanzas por el Sinaí, hablando de los 40 años, en donde la Biblia dice que el pueblo de Israel duró caminando por el desierto, dice que no fueron compuestas en origen como una epopeya única. Mire bien que está hablando de una epopeya, no como de un relato histórico, sino como de una epopeya, y que no era una epopeya única, sino que habían varias versiones, y que según su teoría eran tradiciones distintas de tribus particulares reunidas en una narración conjunta al servicio de la causa de la unificación política de la población israelita, dispersa y heterogénea. O sea que, conforme a lo dicho y confirmado por el gran biblista Martin Knott, lo que pudo haber sucedido en algún momento dado de la historia respecto a este pueblo de Israel no es tal y como se registra de manera literal en la Biblia. Cuando hablamos, por ejemplo, del Éxodo, hasta el día de hoy no existe una mínima prueba arqueológica sobre el Éxodo. No existe una prueba sobre la existencia de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de ninguno de los patriarcas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y leemos todos estos textos, todas estas narraciones, todas estas epopeyas, nos vamos a dar cuenta que se escribieron ni más ni menos con la intención de poder crear y unificar un sistema político religioso que se venía formando dentro de este pequeño pueblo, que constaba de diferentes grupos o diferentes tribus, pero que no eran tan significantes. No era tanta la cantidad de personas que conformaban cada una de estas tribus, y mucho menos eran 12 tribus, tal y como la Biblia lo menciona. De hecho, hablando acerca del Éxodo, que como ya hemos dicho no se registra, no existe una sola prueba arqueológica de estos 40 años en el desierto. Lo que sí se ha podido identificar, lo que sí se ha podido comprobar es que de Egipto, por varias ocasiones y en diferentes etapas, salieron algunos pequeños grupos de personas, pero que no eran israelitas, sino que más bien podrían pertenecer a los Hyksos. Sería interesante que usted investigue sobre los Hyksos, que en varios momentos dados de la historia ellos se levantaban contra los egipcios, llegaron a vencer a muchos egipcios, muchas veces lucharon en contra de muchos pueblos que pertenecían a Egipto. Pero en cuanto a Israel se refiere, en cuanto a los hebreos o los judíos, realmente la historicidad no ha podido lograr una mínima prueba sobre estos acontecimientos.
Entonces, de acuerdo con su opinión, el foco geográfico de cada uno de los ciclos narrativos, en particular de los patriarcas, ofrece una clave importante para saber dónde tuvo lugar la composición, no necesariamente los sucesos. Escuche bien. Ofrece una clave importante para saber dónde tuvo lugar la composición de estos relatos, de estas epopeyas, no necesariamente los sucesos del relato. Muchas de las historias relacionadas con Abraham se sitúan en la parte meridional de la serranía, en concreto en la región de Hebrón, al sur de Judá. Isaac está asociado con la franja desértica meridional de Judá, en concreto con la región de Beerseba o Beersheba. En cambio, Jacob desplegó su actividad sobre todo en las colinas del norte y en Transjordania, zonas que habían sido siempre de especial interés para el reino norteño de Israel. Pero note usted algo interesante, y es que cuando habla acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob, no está hablando de una persona en específico, sino que está hablando probablemente o posiblemente de pequeños grupos, de pequeñas tribus. Porque un Abraham no es que fuera específicamente un padre de familia o un hombre en particular. Un Abraham podría ser, conforme a la historia, conforme a la arqueología, un cabecilla de un grupo o de una tribu. Eso es lo que probablemente era un Abraham, un cabecilla o un jefe de tribu. De igual manera un Isaac y de igual manera un Jacob. Esto es muy interesante, estas informaciones que le estoy dando. Por eso le pido que me escuche atentamente y que lea conmigo atentamente estas importantísimas confirmaciones que da, como ya he dicho, el arqueólogo Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos más reconocidos actualmente. Según Knott, los patriarcas fueron, por tanto, en origen antepasados de regiones muy distintas. Escuche bien, no eran ni siquiera familia, no eran padre, hijos, hijos de hijos, no. Dice que según este gran biblista Martin Knott, los patriarcas fueron, por tanto, en origen antepasados de regiones muy distintas, reunidos finalmente bajo una genealogía única en un esfuerzo por crear una historia unificada, como el origen de toda religión, de todo poder religioso, de todo poder político, a nivel social, a nivel económico. Se necesitaba, para que este pueblo con el tiempo se fuera formando bajo un orden establecido, se necesitaba crear, organizar tanto un sistema político como un sistema social, como un sistema económico, como también un sistema religioso por el cual ellos se pudieran regir, a sabienda de que la religión, los relatos de la religión, o en este caso los relatos de la Biblia o los escritores de la Biblia, nunca se preocuparon realmente de que estos escritos fueran específicamente históricos, porque esa no era la intención. La intención no era dar una historia, sino tratar de establecer un orden tanto político como religioso. Ahora resulta evidente que el propósito de la elección de Abraham, con su estrecho contacto con Hebrón, la primera ciudad real de Judá, y con Jerusalén, conocida como Salem o Shalem, para él declarar la primacía de Judá incluso en los primeros tiempos de la historia de Israel. El significado político intencionado de la inclusión de un detalle como ese en la narración de mayor amplitud pone al menos en cuestión su credibilidad histórica.
Según veremos con mayor detalle en los capítulos siguientes, Judá fue un reino bastante aislado y escasamente poblado hasta el siglo VIII antes de nuestra era, y apenas podía compararse en territorio, riqueza y poder militar con el reino de Israel en el norte. Mire lo que dice acá, que Judá fue un reino bastante aislado y escasamente poblado hasta el siglo VIII. ¿Por qué hasta el siglo VIII? Del siglo VIII hacia atrás, Judá, Jerusalén, era un pequeño pueblo, insignificante prácticamente, no concordando con los relatos que la Biblia menciona acerca de David y Salomón. La Biblia registra y deja por sentado de que David fue un gran rey que gobernó en medio de sus enemigos, que creó un poder político, religioso muy pero muy fuerte, según los relatos de la Biblia. Pero cuando nos vamos a la historia nos damos de cuenta de que aquellos tiempos a los que la Biblia hace referencia respecto a David y a Salomón, como por ejemplo a su hijo, no concuerdan con la realidad, porque la Biblia hace referencia aproximadamente a 1000 años antes de nuestra era, hablando acerca de David. Y luego quien le sigue a su hijo Salomón. Para este tiempo no se puede contar de manera histórica con que este pueblo tuviera un poder político, religioso tan fuerte, tan significativo dentro de los demás pueblos. No es posible. Por eso nos confirma el biblista acá que Judá, este pueblo, vino a ser un poco más fuerte, vino a comenzar a tener más significado, más fuerza, más relevancia a partir del siglo VIII antes de nuestra era. ¿Por qué razón? Porque en el siglo VIII es cuando entran los asirios, toman control y dominio de Judá, y es ahí cuando ellos comienzan entonces a darle un valor que antes no lo tenía. Mire lo que dice acá. La alfabetización era muy deficiente y su capital Jerusalén, una localidad rural pequeña y apartada en las colinas. Sin embargo, tras la liquidación del reino septentrional de Israel por el imperio asirio en el 720 antes de nuestra era, Judá experimentó un enorme crecimiento demográfico, desarrolló instituciones estatales complejas y surgió en la región como una potencia significativa. Esto fue a partir del siglo VIII, cuando entraron los asirios y tomaron posesión de este lugar. No antes. Del siglo VIII hacia atrás, Judá, Jerusalén eran insignificantes, de manera que los relatos de la Biblia respecto a David, a Salomón y a otros no concuerdan con la realidad, con la historicidad. Estaba gobernado por una dinastía antigua y contaba con el templo más importante conservado dedicado al Dios de Israel. Por tanto, a finales del siglo VIII, en el siglo VII, Judá adquirió un sentimiento singular de su propia importancia y de su destino divino. El mero hecho de su supervivencia fue para aquel reino una prueba de la intención de Dios desde los tiempos de los patriarcas de que Judá reinaría sobre todo el territorio de Israel. Al ser la única organización política israelita que quedaba con vida, Judá se consideró en un sentido más terrenal el heredero natural de los territorios israelitas y de la población que había sobrevivido a la acometida asiria. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia habla acerca de Israel,
acerca de aquellas 12 tribus perdidas o de 10 tribus perdidas de las 12, tampoco concuerdan con la realidad. Porque lo poquito que había de Israel para el año 720 antes de nuestra era, los asirios cuando toman posesión, cuando toman el dominio, estas 12 tribus o 10 tribus a las que la Biblia hace referencia, que realmente no fue así, sino que era un pequeño pueblo de algunas poquitas tribus prácticamente insignificante, cuando los asirios entran, estas tribus prácticamente son eliminadas. Muchos mueren y los pocos que quedan son dispersos en otros lugares. Es por eso que teológicamente se espera de que las 12 tribus de Israel regresen a Israel, pero es algo imposible. Nadie sabe hoy en día, ni lo sabrá en el futuro, a cuál de esas tribus pertenece, porque de hecho, repito una vez más, no eran 12 tribus. Lo que se necesitaba en ese momento era un medio vigoroso de expresar una concepción tanto para el pueblo de Judá como para las comunidades israelitas dispersas bajo el dominio asirio. Así fue como nació la idea panisraelita, con Judá como centro de la misma. Las narraciones patriarcales nos pintan, pues, una ascendencia unificada del pueblo israelita que se remonta al patriarca más judío o más judeo, que es Abraham. Tenga usted en cuenta que Abraham no era judío, Abraham era mesopotámico, sale de Ur de los Caldeos, más específicamente de Canaán. Abraham era un cananeo. Por lo tanto, cuando hablamos de Israel, el origen de Israel realmente es cananeo o cananita. Sí, así como usted lo escucha. El origen de los israelitas es cananeo o cananita. No busque su origen en otro lugar que no sea dentro de Canaán. Será imposible encontrarlo porque era a Canaán a donde ellos pertenecían. Sin embargo, aunque los relatos del Génesis giran sobre todo en torno a Judá, no descuidan honrar las tradiciones israelitas del norte. En este sentido, es significativo que Abraham construyera altares a Yahvé en Siquén y Betel, según Génesis 12, 7 al 8, los dos centros de culto más importantes del reino septentrional, así como en Hebrón, según Génesis 13, 18, el centro más importante de Judá después de Jerusalén. El personaje de Abraham funciona, por tanto, como unificador de las tradiciones septentrionales y meridionales al tener un puente entre el norte y el sur. Note que cuando se habla de importancia es Judá quien viene a tener importancia. Es por esto que según el Nuevo Testamento para el siglo I de nuestra era, cuando la Biblia habla o el Nuevo Testamento habla acerca de Jesús, podemos ver que el poder sociopolítico y el poder religioso no estaba en Israel, estaba en Jerusalén, en Judá. Por lo tanto, cuando la Biblia habla acerca de Jesús, si podemos confirmar de que éste en verdad haya existido, porque tampoco hay prueba de él realmente, pero la Biblia hace referencia a Jesús como un israelita, no como un judío. Jesús no era de Judá, no era de Jerusalén. Y para este tiempo la Biblia hace alusión de que el poder político, social y religioso estaba en Jerusalén. Por lo tanto, no se llevaban muy bien los de Israel con los judíos, porque los de Israel iban más forzados. En Jerusalén, en Judá, no se sembraba, la tierra era muy árida, no llovía, no tenían agua para sembrar. Sin embargo, en el norte sí, en Israel.
Por lo tanto, los israelitas eran los que estaban más forzados porque tenían que pagar impuesto alto, pero muy alto, en Judá o en Jerusalén. Por lo tanto, vivían prácticamente, casi por así decir, esclavizado. Bien, continuamos entonces. La atribución a Abraham del establecimiento de altares en Betel y en Siquén es un testimonio claro de las pretensiones judaítas de que incluso los lugares de culto contaminados por la idolatría durante la época de los reyes israelitas habían sido en otros tiempos lugares legítimamente sagrados para el patriarca del sur. Es totalmente posible e incluso probable que los episodios particulares de las narraciones patriarcales se basaran en antiguas tradiciones locales. Sin embargo, el uso que se les dio y el orden en que fueron organizadas las transforma en una vigorosa expresión de los sueños judaítas del siglo VII. De hecho, la superioridad de Judá sobre el resto de sus hermanos no podía ponerse de relieve con más fuerza en la última bendición de Jacob a sus hijos citada anteriormente. Según la promesa dada, aunque los enemigos presionaran por todas partes, Judá no sería derribada jamás. Las tradiciones patriarcales deben considerarse pues como una especie de prehistoria piadosa de Israel en la que Judá tuvo una función decisiva. Describen la auténtica historia primitiva de la nación, trazan los límites étnicos, hacen hincapié en que los israelitas eran forasteros que no formaban parte de la población indígena de Canaán y engloban las tradiciones del norte y el sur, subrayando en última instancia la superioridad de Judá. Ya para terminar, queridos amigos y amigas, en los testimonios reconocidamente fragmentarios de la versión eloísta de los relatos patriarcales recopilados probablemente en el reino septentrional de Israel antes de su destrucción en el 720 antes de nuestra era, la tribu de Judá no desempeña casi ningún cometido. A finales del siglo VIII y sin duda alguna en el siglo VII, Judá era el centro de lo que quedaba de la nación israelita. A la luz de esta idea, la versión ya vista de las narraciones de los patriarcas se ha de considerar ante todo un intento de volver a definir la unidad del pueblo de Israel, más que un informe exacto de las vidas de personajes históricos que han vivido más de 1000 años antes. En el siglo VII, las gentes de Judá habrían considerado convincente y familiar el relato bíblico de los patriarcas. En aquellas historias, los pueblos conocidos y los enemigos amenazadores del presente se situaban en torno a los lugares de los campamentos y pastizales de Abraham y su descendencia. El paisaje de los relatos patriarcales es una visión romántica y ensoñada del pasado pastoril, especialmente adecuada con el texto, también pastoril, de una gran parte de la población judaíta. Esa visión se entretejió a partir de recuerdos, retazos de costumbres antiguas, leyendas sobre el nacimiento de pueblo y preocupaciones suscitadas por conflictos contemporáneos. Las múltiples fuentes y episodios combinados con un testimonio de la riqueza de tradiciones en que se apoyó la narración bíblica y de la diferencia entre los lectores judaítas e israelitas a quienes iban destinada. Hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas, con esta corta información, aclarando un poco más acerca de la poca historicidad que contienen los relatos bíblicos cuando hacen referencia a Abraham, a Isaac, a Jacob y a estos sus lugares, incluyendo a Judá, el reino del sur,
y a Israel y el reino del norte, en la cual para el año 720 antes de nuestra era o antes de Cristo, como usted le quiera llamar, lo poquito que era de Israel desapareció. Lo poco que había de Judá, en su gran mayoría desapareció, y lo poquito que quedó fue mezclado, unido a los asirios. Así es que espero que estas informaciones hayan sido de gran importancia para usted y que les ayuden, que les motiven a seguir buscando e investigando, a usted que se interesa por la verdad, por la historicidad de los relatos bíblicos. Así es que no olvide suscribirse si no se ha suscrito a nuestro canal. Si no ha activado la campanita de notificaciones, actívela. No olvide compartir nuestros vídeos con aquellas personas a las que usted crea que le puedan ser útil. Si desea dejarnos un comentario, un saludo o una pregunta, hágalo. Y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.